Distinguidísimos docentes, catedráticos de la Universidad Andina, Cintia Moreno, magíster de la universidad referida, y el señor doctor Pablo Ospina, docente también de la Universidad Andina. Al catedrático docente de la Pontificia Universidad Católica, doctor Milton Luna, como siempre, un especial saludo de bienvenida. Muchas gracias por colaborar con este intento que preocupa, yo creo que a la generalidad de los hogares ecuatorianos, porque este ha sido una especie de sufrimiento familiar, de consternación familiar. Han habido también manifestaciones académicas muy preocupadas y que han hecho una mirada crítica al sistema de admisión a las universidades públicas del Ecuador. Los medios de comunicación no hemos rebasado, sino hasta el punto de enterarle a la gente de que algo está ocurriendo con disposiciones de tinte, no sé, ideológico, doctrinario. Están inventando el agua tibia prácticamente, y perdonen por la forma tan vulgar como yo comparo, a un formato muy discutible, no probado en el Ecuador y con resultados, pero de veras muy preocupantes. Por ejemplo, reportan, doctor, quisiera que esta parte humana tenga la bondad de elaborar algún sentimiento de adhesión o de explicación el doctor Milton Luna. La mayor parte de los hogares que tienen responsabilidades de auspiciar, de sostener económicamente tanto la parte formativa como el nuevo hecho de contarle con un trabajo, con una profesión, hablaré como cualquier persona del país, a los hijos que entran en un periodo de seleccionar, escoger y participar de la educación superior, no lo han podido hacer por lo controversial de los mecanismos o del formato que se está utilizando. Yo quisiera, doctor, que tenga la bondad de enterarle, conjuntamente con Pablo Ospina, cuáles son las preocupaciones de más o menos unos 170 docentes universitarios, estudiantes, profesionales, incluso gente de los ámbitos administrativos de las casonas universitarias, tanto públicas como privadas, que se han pronunciado con serias críticas a lo que dan en llamar sistema de admisión a las universidades públicas ecuatorianas. Esto me parece primero muy importante, y luego tratar de encontrar algunas respuestas que sirvan de entorno de adhesión a este gesto resumido en un manifiesto que se me ha entregado y en cuya revisión encontramos y encuentro errores garrafales y controversiales, muy delicados, y que están atentando contra el futuro de nuestros jóvenes, de nuestros muchachos. La verdad es que no son estudiantes, muchos de ellos. La verdad es que no son trabajadores, no hay empleos. Las universidades están en una controversia incluso a veces interna. El correísmo nos ha dividido hasta en la parte académica. Es complejo el asunto, ¿no?
pero tiene tintos ideológicos de corresponsabilidad que vale la pena que la gente los conozca. ¿Cuál es la situación por la que está atravesando y por qué, doctor Ospina, docentes, estudiantes, ciudadanos, ciudadanas que han firmado manifiestos declaran un compromiso y una voluntad de contribuir a lo que dan en llamar democratización del acceso a las universidades ecuatorianas? Si pregunto a 100 personas saliendo a la calle con micrófonos en mi mano, créanme que el 99% de las personas dirían: volvamos a lo que fueron nuestras universidades, universidades ecuatorianas que no contemplen desigualdades, que no empujen a generar desigualdades inaceptables, divisiones étnicas, regionales, en fin, todo lo que dicen ustedes aquí en este manifiesto. Doctor, la premisa mal elaborada, pero al fin ya sabe la gente de lo que nos interesa tratar. Y si usted puede insistir en las motivaciones que ha generado este manifiesto, me parece muy útil para nuestros radio oyentes. A los tres, bienvenidos, buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación, Gonzalo. El Grupo de Trabajo Universidad y Sociedad es un grupo que incluye a docentes, a estudiantes, a profesionales, egresados de las universidades, interesados en reflexionar y hacer aportes críticos a las reformas actualmente en curso. Nosotros no creemos que sea bueno regresar a cómo estaba la universidad antes, pero tampoco creemos que la orientación general de las reformas esté logrando los objetivos que se planteó. Y entonces hemos hecho algunos manifiestos críticos en el pasado. Hicimos uno sobre el reglamento del régimen académico, donde firmaron unos 13 docentes. En el año 2014 hicimos uno sobre evaluación, donde empezaron firmando 118, terminaron firmando 200 entre docentes y no docentes. Y este manifiesto arrancó con 150 firmas de docentes y no docentes. Más o menos en este momento estamos en 174, de los cuales unos 40 son no docentes, como por ejemplo gente interesada en la educación, como Rosa María Torres, que no es docente universitaria, pero que es una experta en el tema, o la presidenta de la Unión Nacional de Educadores, o estudiantes de un grupo y egresados, como Quintia Moreno, que está aquí al lado, que es parte de un grupo de reflexión sobre el movimiento estudiantil. Entonces, nosotros venimos trabajando sobre el tema y ahora hemos hecho un manifiesto crítico sobre uno de los puntales y uno de los elementos más importantes, que es el acceso, y que ha sido modificado radicalmente a cómo funcionaba en el pasado. ¿Por qué motivaciones? No sé si de una vez nos puedan ayudar ustedes también. ¿Por qué motivaciones? Me agradaría escucharle, Quintia. Es que el nombre se me dificultó memorizarlo. Sí. Quintia no, es un nombre muy lindo. Le felicito por tenerlo. Quintia Moreno, magíster de la Universidad Andina, complementa esta inquietud. ¿Por qué inventan el agua tibia para procurar un acceso, más bien dicen, con seguridades de que va a ser o va a alinearse con un grueso, un colectivo de gente interesada en aspectos más bien no tan académicos que digamos, sino políticos? Esto es verdad. ¿Cómo han notado? ¿Por qué tanta dificultad? ¿Y por qué las características que les hace ser distintos a gente que debería estar uniformemente asistiendo a las universidades ecuatorianas? Perdone por un poco mi ignorancia en el conocimiento del problema, pero trato de hacer entender a la gente, sin yo mismo comprender lo que realmente está pasando. Cuéntenos la historia, ¿cómo comienza todo esto? Quintia, bienvenida. Bueno, una de las cosas que, digamos, para hablar del examen de ingreso, primero es un examen que ya se ha venido aplicando en algunos países de América Latina. Entonces, digamos,
pareciera ser como una renovación, se apunta como una cuestión súper nueva, que va a permitir además, pocos del discurso oficial, que va a permitir juntar dos objetivos, que es la democratización de la educación superior y a la vez el mérito, medir el mérito para esa democratización. ¿Qué ganaríamos con la explicación de ellos? Claro, un poco con esa fusión. Ese argumento es, claro, lo que sostiene el sistema de admisión, y es decir, porque se sabe que, digamos, hay unos estudios que demuestran que la medición del mérito, la meritocracia, lo que hace es más bien generar desigualdades y legitimarlos. Pero, digamos, con este argumento de que se va a lograr a través de la meritocracia la democratización, un poco es el argumento que sostiene el tema de acceso. Pero, claro, este sistema de admisión es un sistema que se vive en países como Colombia, México, Chile, y que en esos mismos países se ha visto y se ha dado cuenta de que en realidad lo que generan es desigualdad. Es decir, estas pruebas estandarizadas, estas pruebas que miden las aptitudes, en este discurso un poco se esconde esta desigualdad que provoca esta medición. ¿Cómo han descubierto las inequidades que genera este primer elemento de admisión o de prueba para poder ser admitidos como universitarios en esta nueva época? Gonzalito, en el fondo lo que estamos haciendo es una crítica a un modelo de reforma universitaria absolutamente excluyente. Él es Milton Luna. Que pone, digamos, en este caso, a través de una prueba, en una misma situación a todos los estudiantes, sean de donde vinieren, a fin de que pasen por un filtro, para ponerlo en términos sencillos, ¿no? Sin embargo, no se toma en consideración los procesos previos de cada uno de los estudiantes. Hay estudiantes que provienen de colegios que lamentablemente están en situación de su formación, con situaciones de calidad educativa realmente lamentable. U otros estudiantes que vienen de establecimientos educativos precisamente y de clases sociales que tienen la capacidad de financiar una educación mejor. Entonces, le colocan en general a todos los estudiantes bajo este mismo filtro, dando como consecuencia finalmente de que puedan acceder, en este caso, a las universidades los que están en mejores condiciones previas de su formación, por diferentes circunstancias, ¿no? Con esto se acentúa, y esa es la crítica fundamental, se acentúa la misma sociedad discriminadora de siempre. Es decir, la misma segmentación social, en fin. Con lo cual, la famosa democratización, que sirve como instrumento y que ponderaban, ¿no? Sí, en la práctica no existe, y estamos yendo a un sistema educativo que más bien está acentuando las diferencias sociales, con las consecuencias también dramáticas que, por otra parte, produce en esta generación que ha tenido que vivir esta situación de total, digamos, presión, desconcierto, en fin, ¿no? Y como usted bien señalaba, no solo los estudiantes, sino las familias que han acompañado este drama, ¿no? He visto mucha angustia. En nuestro manifiesto se está denunciando, por ejemplo, situaciones que este sistema ha generado. Por ejemplo, con múltiples consecuencias, ¿no? Una de esas, la que ya he relatado, pero hay otras en términos educativos también. Por ejemplo, hoy se está descubriendo que muchos chicos, para acceder a las universidades, primero han tenido que pagar cursos fuera, ¿no? Por el fracaso del bachillerato general unificado. Otra consecuencia, para acceder a la universidad. Y este fue un plan de este gobierno, por ponerlo en esos términos. Claro, son reformas aplicadas por este gobierno. No, digo, este bachillerato general unificado. Exacto. Así es. Fue una propuesta de este gobierno. Así es, aplicada desde el 2011. Y ¿lo propuso el actual ministro de...? No, lo arrancó, en este caso, la exministra Gloria Vidal. Pero ya venía planificándose desde antes con el propio exministro Raúl Vallejo, que quiere ser rector nuevamente a la fuerza de la Universidad Andina, ¿no? Sí. Entonces, a propósito, un paréntesis aquí, con la presencia de Pablo, una absoluta solidaridad con la Universidad Andina, que este momento está viviendo estas presiones lamentables a fin de colocar de alguna manera, de una manera forzada, representantes oficiales, objetando un proceso
absolutamente desde el lado importante, de un partido ¿no? político dividido, además, ¿no? Sí, esto es todo completo, pero sigamos adelante. Sí, sí. Bueno, la solidaridad al doctor César Montaño y a la Universidad Andina. Bueno, en definitiva, el tema es que tiene consecuencias perversas por una cantidad de lados, ¿no? Es decir, consecuencias perversas alrededor de que los chicos que acceden, luego de haber rendido 1, 2, 3 veces las pruebas ENES, no ingresan a las carreras, muchos de ellos que quisieron haber querido seguir, que les mandaron a ciudades donde, lamentablemente por sus puntajes y por este sistema de admisión tan complicado, les mandan a ciudades donde ellos no residen naturalmente, con esfuerzos concomitantes de las propias familias para poder financiar esa estadía en esas ciudades. Es decir, múltiples problemas, ¿no? Múltiples problemas que están generando altísimos niveles de frustración en esta generación de chicos y chicas, ¿no? A ver, en el punto 1, Pablo, nos dicen en este manifiesto: las autoridades gubernamentales afirman que las pruebas de aptitud verbal, de cálculo y de razonamiento abstracto evitan sesgos socioeconómicos y culturales, argumentando que estos evalúan habilidades para la actividad académica y no conocimientos adquiridos previamente. Pero la perfecta distinción entre aptitudes y conocimiento es imposible de sostener. Las aptitudes se construyen, las aptitudes se construyen en las relaciones del individuo con su entorno. No se dan en el vacío, pues. Siempre se asientan en contenidos. ¿Qué quieren ustedes identificar como primer problema de las reglas de juego que tienen los estudiantes que buscan ascender a ser alumnos de estas nuevas universidades? A ver, intentaré hacer una breve síntesis de los principales cuestionamientos. Porque lo que nosotros tenemos, nuestro manifiesto es un manifiesto un poco largo, tiene 7 páginas, sí, y tiene bastante presentación de evidencias de estudios de otros países de América Latina y del mundo, y también algunas de las evidencias que hemos encontrado en investigaciones que han hecho en Ecuador, para sostener básicamente 3 grandes cuestionamientos. El primero es que se dice que con esta distinción de aptitudes y conocimientos, en realidad las pruebas no afectan y no discriminan ni a los pobres ni a los grupos socioculturales discriminados como indígenas, negros o incluso mujeres. O sea, grupos que han sido tradicionalmente desfavorecidos. Y lo que nosotros cuestionamos es que eso no es cierto, que estudios en todas partes del mundo muestran que hay una correlación casi directa entre el éxito en estas pruebas, en este tipo de pruebas, y la condición socioeconómica o la discriminación sociocultural. No tengo el tiempo para mostrar todas las evidencias que tenemos al respecto, pero son contundentes. Segundo, este tipo de pruebas genera un negocio, porque se pensaba al inicio que este tipo de aptitudes no podían ser aprendidas, pero en realidad lo son, y la preparación para las pruebas es decisiva, a veces es muy importante. Eso cuesta. De hecho, en un estudio... Y en la misma universidad, divisiones no tan transparentes están haciendo el trabajo. Claro. Escuche, y gestándose la rentabilidad correspondiente, o esto más bien los alumnos van afuera. Se hace afuera. Hay un estudio una encuesta de 3.900 estudiantes que se hizo en la Universidad Central, que mostró que más del 60% había pagado cursos entre $100 y $300. Con eso se destruye la gratuidad, aunque no cobran las universidades, claro, para poder entrar. En realidad eso discrimina también a los pobres. O sea, termina cerrándose el ciclo y cerrándose la cadena que impide o que dificulta la participación de estos grupos. El gobierno quiere hacer participar, o dice que quiere hacer participar a los grupos desfavorecidos, pero esto no ayuda. Una tercera crítica fundamental es que este tipo de pruebas desvirtúa lo que nosotros consideramos el sentido fundamental de la educación. En la medida en que hay demasiados premios y castigos asociados a este tipo de pruebas, entrar o no a la universidad, tener o no tener becas, definir el resto de tu vida, porque va a ver en qué carrera puedes entrar o en qué carrera no puedes entrar. Parte vocacional. Es que, desvirtúa, porque entonces el sentido de la educación se orienta a pasar la prueba, como si pasar la prueba fuera el aspecto o el objetivo esencial
que define el éxito o el fracaso, cuando en realidad la educación tiene otros valores, tiene valores de convivencia cívica, de solidaridad, de cohesión social, de espíritu crítico. Por último... Perdona, Pablo, los exámenes de admisión, poniendo terminología antigua, de alguna manera buscan y con éxito detectar el acento vocacional de los estudiantes, o por el contrario les mandan y no, vos eres aviador. No, pero yo no soy aviador, por favor, yo no tengo esas vocaciones. Esa es la cuarta crítica. La cuarta crítica es que estas pruebas suponen que predicen con alta probabilidad las posibilidades de éxito de los estudiantes en sus respectivas carreras. Es decir, que se piensa que una prueba de cálculo de lógica verbal y de razonamiento abstracto sirve por igual para definir el éxito de alguien que estudia artes, o alguien que estudia física nuclear, o alguien que estudia sociología. Entonces, en realidad, todos los estudios en todas partes del mundo muestran que no hay tal predictibilidad. Entonces, una de las razones por las cuales se adoptan estas pruebas, que es para evitar el dispendio de recursos y lograr que entren solo los que están capacitados para la universidad, en realidad no funciona. Y por eso en muchos lugares ya no en Estados Unidos, por ejemplo, ya no es obligatoria. Porque los estudios van demostrando que no cumplen esos objetivos y no son predictivas. ¿Qué significa aquello? Que no logran predecir el éxito probable de los estudiantes en 8.000 carreras. O sea, es absolutamente absurdo pensar que se va a predecir para todas las carreras, todas las habilidades y todas las posibilidades de los estudiantes. Entonces, lo que nosotros pedimos es que si el gobierno está tan convencido de que esto es verdad, que ponga a disposición las bases de datos para que lo estudiemos, para que veamos. ¿Por qué no pone? Si está tan seguro, si jura que todo ha salido fantástico y que los pobres han ingresado y que ha predecido maravillosamente y que ha aumentado la tasa de retención y todas esas cosas que a veces dicen con datos aislados, pongan a disposición los datos para que lo comprobemos y lo debata la sociedad informadamente. ¿Qué es lo que comentan los compañeros Quinquia en cuanto a estos esfuerzos por llenarle de misterios a las cosas? ¿Estoy entendiendo bien o estoy entendiendo mal? Porque los chicos, si estuvieran claros en las reglas del juego, ellos se prepararían de otra manera. Pero me da la impresión de que el momento de los momentos, ellos reciben un vendaval de cosas para los que no estuvieron preparados, incluso en el periodo de preparación a estos exámenes. Es decir, las dificultades mayúsculas y más generales que ustedes han detectado, ¿en dónde se ubican? Yo creería que, es una sumatoria de cosas, ¿no? Un poco el proceso educativo es complicado, es deficiente. De hecho, quisiera mencionar dos cosas. Una, por ejemplo, hay datos oficiales de las pruebas SER, que ahora se va a unificar el ENES con las pruebas SER, que son las pruebas SER que se dan en tercero de bachillerato. Y esos mismos datos dan cuenta de las dificultades y las deficiencias en materias como lenguaje y matemática para los estudiantes. Entonces, más o menos el 80% de los estudiantes que dan la prueba tienen una nota entre elemental y básica, es decir, muy mala. Ese es el dato nacional público, pueden encontrar en la página del INEVAL, los datos del informe del 2013-2014. Y esa es la prueba que ahora también se va a tomar a los estudiantes y va a ser parte de esta nota para entrar a la universidad. Entonces, creo que ¿por qué creen y si se reafirman en aquello? Yo lo que mencionaba al inicio, ¿no? Hay un discurso de que medir el mérito permite democratizar la universidad. Pero bueno, nosotros hemos, justamente con estas dificultades que menciona Pablo de tener datos oficiales, desde algunos espacios, de algunos compañeros en sus trabajos de investigación también han intentado tener estos datos. No hemos podido tenerlos, pero se han hecho como dos intentos interesantes. Quisiera mencionar algunos de los datos que hemos obtenido, por ejemplo, con datos del ENES del 2012, obtenidos por un compañero de forma oficial. Por ejemplo, se puede identificar claramente que los estudiantes que tienen mayor puntaje son hijos de padres que tienen una mayor formación académica. Lo que da cuenta, digamos, de esta diferencia social y acento en que quienes tienen mayores posibilidades, han tenido mayores oportunidades, son quienes están obteniendo mayores puntajes y por lo tanto tienen mejores opciones y entran en mejores condiciones a la universidad. Es decir, probablemente la carrera que eligen sí va a ser la que ellos a la que entran va a ser la que eligieron, y quienes tienen menores puntajes son los hijos de padres que tienen menor formación. Y otro dato más, justamente es que
digamos que un compañero se llama Santiago Cabrera, ha hecho un estudio muy interesante sobre una relación entre los cantones por la incidencia de pobreza y el ENES del 2012. Y eso también nos muestra que donde más reprueban el ENES es en los cantones más pobres del país. Entonces, donde hay una alta... Y bueno, lo que nos dice en realidad es que, claro, esta idea de medir las aptitudes, que sería como una cosa así, que las aptitudes están ahí, uno nace con aptitudes, no es cierta, porque en realidad lo que está por detrás es toda la estructura socioeconómica y las condiciones reales de los estudiantes los que les permiten o no entrar a la universidad. Y eso lo que nos permite ver es que en realidad hay una cierta elitización de la universidad en el ingreso. Y claro, esto se contrarresta diciendo que no, que y el la gente objetivo era democratizar más bien. Exactamente, pues, ¿no? Entonces está produciendo lo contrario. Ahí solo quisiera mencionar una cosa, y es que, claro, los sistemas de admisión anteriores tampoco garantizaban completamente la democratización. Es decir, siempre han habido unos filtros que han evitado que una cierta población pueda entrar. Pero este sistema, lejos de permitir una democratización, lo que ha hecho es reafirmar estas desigualdades que han estado presentes históricamente. O sea que nos vamos a reprisar en universidades de élite. ¿De élite en qué sentido? Porque sería bueno. Hay universidades de élite que se distinguen por la capacidad, la preparación preliminar de estudiantes, aunque cometen una injusticia terrible, porque la gente que procede de un escenario socioeconómico no parecido al que se le ha hecho fácil responder preguntas que le ha formulado el examen, porque él ha vivido con un entorno mucho más proclive a beneficiarse, ¿no es cierto?, de conocimientos, de visiones del nuevo mundo, del nuevo país, de las nuevas tecnologías, de hacia dónde camina el mundo, esas las visiones de la educación en el primer mundo. Ellos por lo menos han estado con mayores niveles de acceso por el colegio, por las circunstancias socioeconómicas en las que han hecho su preparación, su vida juvenil y todo lo demás. Mientras que del campo viene, no ubiquemos la parte geográfica, de las poblaciones pobres vienen otros cuadros de aspirantes que no tienen las mismas preparaciones o algo por el estilo. Me apena decirte que tengo la impresión de que no me doy a entender, pero es una inequidad y una injusticia que está siendo refundada a través de estos procesos de admisión o no a las universidades ecuatorianas. Ya de hecho quedas marginada del beneficio de ser educado de una manera superior al resto de ecuatorianas. Y eso molesta. No sé qué nos pueda ofrecer el doctor Luna. Reafirmar, es decir, ciertamente este sistema de admisión lo que hace es consolidar, reafirmar, recrear de alguna manera esto, la misma sociedad desigual, inequitativa que tenemos. Eso es lo que, entonces, lo complejo, grave, en fin, es que se tiene un discurso alrededor de la gratuidad, de la democratización, en fin, pero en la práctica, con estas políticas educativas, lo que se hace precisamente es todo lo contrario al discurso. Y en este caso vamos construyendo a través de la propia educación, o reafirmando a través de la educación, el mismo sistema inequitativo o discriminador de siempre. Entonces, esa es la crítica. Entonces, el punto en este caso es también señalar, por ejemplo, otro aspecto, ¿no? Y es que ya no en las universidades, sino previo a las universidades, los padres de familia con la angustia de que sus hijos accedan a las universidades, los propios colegios desesperados por brindar, digamos, en este caso, una imagen de que están haciendo un buen trabajo, están siendo presionados para que entrenen, y pongo la palabra a propósito, ¿no? Entrenen a sus hijos para que rindan las pruebas. Con esto, la evaluación se ha ido convirtiendo en la locomotora que dirige
la reforma educativa del país, matando con esto a la pedagogía, matando con esto de alguna manera el trabajo de los profesores en sus currículos, en lo que fuera, matando con esto la reflexión sobre la educación entendida como la formación integral de las personas. Entonces, la evaluación está dirigiendo para que todas las baterías y todos los esfuerzos de los establecimientos educativos, la presión de los padres de familia y a la larga el sometimiento de miles, decenas de miles, cientos de miles de chicos enfrentados a esta situación, todos aprendiendo de memoria en muchas ocasiones, repitiendo, como estamos viendo que este proceso de admisión, si algo ha botado a la luz, es que los chicos repiten 1, 2, 3 veces las pruebas para poder acceder a las universidades, casi aprendiéndose de memoria determinado tipo de o entrenándose para repetir determinado tipo de procedimientos y no haciendo lo que debe hacer la educación, construyendo pensamiento crítico. Si me permites 2 minutos, porque sé que ya estamos ya estamos, sí. Solamente para decir algo sobre el manifiesto. Hace unas propuestas, hace unos criterios de propuesta, no solamente hace la crítica. Alguna gente dice las universidades deberían ser de élite, no son para todos. Sin embargo, el propio gobierno se plantea en el plan del buen vivir que 1 de cada 2 estudiantes, el 50% de los jóvenes en edad de estudiar deberían estar en la universidad. En otros países como Argentina, en fin, cuando ya son más maduros los sistemas universitarios, los objetivos son llegar al 70%, al 75%, es decir, no son de élite. Es la gran mayoría de los jóvenes que debe poder entrar a la universidad. Entonces, si eso se plantea como objetivo, esta prueba no está ayudando. Entonces, ¿cómo podría ser un sistema alternativo? Nosotros hemos sugerido algunos criterios. Y los criterios es que una prueba así puede servir no para definir quién entra o quién sale o quién no puede entrar a la universidad, sino la ubicación, quiénes entran directamente y quiénes van a un propedéutico. Y en ese propedéutico de un semestre o de 2 semestres se puede hacer un seguimiento más integral a los estudiantes. Son jóvenes que además no necesariamente saben exactamente lo que quieren hacer en su profesión, que los oriente, que resuelva problemas de cálculo, problemas de lógica verbal, problemas de contenidos por grandes áreas de conocimiento. Y ahí se podría evaluar mejor la aptitud de las personas, evaluándolo cualitativamente como debe ser. Y además ocurriría algo adicional que es enormemente importante. Lo que está pasando ahora es que esta prueba a los que fracasan los manda a la educación tecnológica y técnica, degradando el sentido, digamos, degradando y convirtiéndola en una educación de segunda, la educación técnica, cuando es una opción exactamente igual de importante. En una orientación vocacional en un semestre se los podría orientar para que escojan eso con tranquilidad, sin sentirse fracasados que van a la educación técnica. Entonces, otro modelo es posible y hay cálculos incluso de cuánto esto costaría. Por supuesto, necesitamos más aulas, necesitamos más profesores, necesitamos especializados en pedagogía. El propedéutico, estoy bien, ¿no? El propedéutico este año debería servir más bien para avanzar, equiparando o tratando de equiparar no las aptitudes, sino el entorno de conocimientos con el que va cada uno de los estudiantes, hacer un seguimiento. Ahí puede haber una materia prima importantísima, pero vino de un colegio que no cumplió adecuadamente con los niveles de ofrecer conocimientos y orientar y estimular las aptitudes que tenía este joven. La injusticia es que por una causa u otra que no pertenece a su ser, a lo que él significa en la vida especialmente educativa, suya, propia, queda descalificado para continuar y como castigo le dicen, ándate a ser técnico. Cuando la parte técnica en un país como el nuestro debe más bien ser un eslabón de privilegio, digamos, y de premio, de estímulo para las mentes que tienen. Pero aquí es como castigo a los que no pegan en las primeras pruebas esto explícanos un poquito para terminar. Sí, yo quisiera decir que claro, lo que provoca el examen justamente es una jerarquización, es decir, quienes tienen un mayor puntaje entran a este grupo, por ejemplo, de alto rendimiento, que puede estudiar en cualquier parte del mundo. Luego tienes quienes ingresan a ciertas carreras muy demandadas en el país,
que tienen que tener altos puntajes y así hacia abajo, ¿no? El problema de eso, claro, es justamente, yo diría ahí que hay que matizar también esta idea de elitización de la universidad, porque hay una elitización en el sentido de que quienes tienen mayores puntajes tienen más posibilidades de elegir lo que quieren estudiar. Porque claro, es cierto, si tienes un puntaje bajo, digamos, lo que puedes hacer es, no escoges la carrera que más o menos te toca. Y no porque se necesite la asigna, sino porque no te toca de otra. Tienes que coger la carrera que o pierdes un año más para intentar dar otra vez la prueba, o simplemente entras a las carreras que están en el, digamos, en la base de la pirámide, que serían estas carreras técnicas. Entonces, claro, te dicen, sí, tienes acceso digamos, ha aumentado la matrícula, pero ¿en qué carreras? ¿Quiénes pueden acceder a medicina? ¿Quiénes pueden acceder a odontología? ¿Quiénes pueden acceder, se me ocurre otra carrera, demandar ciertas ingenierías? Entonces también hay unas gradas que se ha puesto que responden a las condiciones económicas de los estudiantes. Eso por un lado. Y también la otra parte que, digamos, ha sido, no se ha mirado, es la parte de bienestar universitario, es decir, de bienestar estudiantil. Yeah. Se habla de esta democratización, pero no hay políticas que piensen un bienestar estudiantil universal. Es decir, se piensa en las becas, en el mejor, que tenga cierto financiamiento. Pero ¿qué pasa con estos estudiantes que no son los mejores, pero tampoco pueden quedarse en la universidad con el tema de la deserción? Entonces, muchos estudiantes abandonan sus estudios justamente porque no tienen para el pasaje, no tienen para el almuerzo diario, para ser estudiantes. Entonces, tampoco, digamos, esta idea de garantizar la democratización también pasa por pensar políticas de bienestar universitario, bienestar estudiantil, que realmente garanticen que los estudiantes puedan ser estudiantes y puedan terminar sus carreras universitarias. Nadie imagina el grado de depresión, el grado de frustración que acompañará injustamente a muchos jóvenes que están listos y preparados para cumplir con su línea vocacional, con su perfil vocacional. Pero con estas reglas de juego, todo está tan confuso. Y solamente les digo a quienes tienen que ver con el recambio que tiene que establecer necesariamente sobre esto, que es solo fijándome en los nombres de los intelectuales, académicos, maestros universitarios y otros cuadros de gran significación intelectual, me doy cuenta de que los caballeros que dirigen la educación superior están equivocados del medio a la mitad. Si esta gente está apoyando una revisión, por favor, aquí tiene que intervenir la autoridad más importante, más significativa, para que ponga orden en una premisa que no nos va a conducir sino a crear conjuntos de muchachos que no saben en este momento qué va a ser de su vida. Eso es una vergüenza. Hasta el lunes. Y muchas gracias, Mito, muchas gracias. Cintia. Muchas gracias, Pablo. Feliz